Hola, mi nombre es Jessica Bedoya Restrepo. A continuación voy a realizar la socialización de uno de los protocolos elegidos en el curso de Imagenología Convencional. Entonces, los temas elegidos fueron tórax y reja costal. Es importante entender que para tórax, las proyecciones básicas que tenemos son PA de tórax y lateral de tórax. Y para reja costal tenemos AP de reja costal y oblicuo AP o PA de reja costal, derecha o izquierda. Entonces voy a iniciar con la presentación. El protocolo que voy a socializar es el PA de tórax. Primero debemos entender la anatomía del tórax. El tórax es muy importante, es lo que se refiere al pecho, es lo que llamamos al pecho, y es súper importante porque es el que da es el que da protección a algunos órganos vitales, como lo son el corazón y los pulmones. ¿Cuál sería entonces el tórax? El tórax es lo que comprende la parte del pecho, que es desde lo que está entre el cuello y el abdomen. Su estructura esquelética, el tórax está conformado por las costillas, que son 12 pares de costillas, 24 en total, el esternón, que es este que estoy acá señalando, que sería, que a su vez está compuesto por mango, cuerpo y apéndices sifoides, y la columna vertebral. Todo eso nos debe de salir en una radiografía de tórax. El esternón, entonces, como indico acá, el esternón, ese se articula a su vez con las primeras costillas. Es importante comprender que tiene lo que dije ahorita, el mango, el cuerpo y el apéndice sifoides. Los cartílagos costales, esas son pues como las anatomías. Tenemos las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes, que sabemos que son 12 pares de costillas en total. Tenemos la clavícula, que es la que conecta con el esternón, tiene articulación acromioclavicular y que sería con la escápula, con el acromio de la escápula, y la articulación esternoclavicular. Tenemos el cuerpo de la vértebra, así son las vértebras de la columna. En ese caso sería, si estamos hablando del tórax, serían las columnas torácicas, las vértebras torácicas o dorsales. Entonces ahora sí voy a entrar en materia, que sería la proyección básica de tórax, PA. Para la proyección de PA de tórax es importante entender cómo es la posición de la estructura. Se realiza en la posición del paciente en bipedestación, posición de la estructura. Entonces, en posición PA, es decir, el rayo va a incidir por la parte posterior y va a emerger por la parte anterior, completamente el paciente recto con los pies directamente alineados con las caderas, las crestas ilíacas. Entonces, completamente alineado con las crestas ilíacas, debe de elevar los brazos levemente o completamente elevados o llevárselos a la cintura con el fin de despejar las escápulas, para que así se pueda ver una mejor imagen de los pulmones y el corazón. Entonces, la posición del paciente en bipedestación. ¿Qué se le indica al paciente? Al paciente es súper importante informarle que mientras se haga la exposición debe de inspirar y contener ese aire que está inspirando mientras el proceso. ¿Esto es con qué? Con el fin de que se pueda ver una mejor imagen en los pulmones. El tamaño del chasis es 14 por 17 pulgadas a lo ancho o a lo largo. Eso depende de la anatomía pues, del paciente, el contexto del paciente. Y es importante entender que no se puede recortar, es decir, debe estar en el borde superior del chasis 3 centímetros por encima de los hombros. El rayo central se dirige directamente a T6 o a D6, asegurando que se pueda generar una buena imagen sin recortar las articulaciones, que sería la de los hombros, y tampoco se recorte completamente el diafragma o las costillas flotantes.
En la radiografía resultante, ¿qué podemos observar? Observamos la clavícula, las costillas, el corazón, los pulmones, la silueta cardíaca, el botón aórtico, la tráquea superpuesta con la columna vertebral. En este caso sería la columna torácica o dorsal. Entonces tenemos los emitoras, ápices pulmonares, campo pulmonar, silueta cardíaca, ángulos costofrénicos y cardiofrénicos, tráquea paralela y superpuesta con la columna cervical, en diafragmas, arcos costales. ¿Qué es importante comprender? Perdón, ¿qué es importante comprender acá? Es importante comprender que tenemos en la radiografía no se puede recortar nada del tórax, es decir, se ve parte del cuello y parte del diafragma. eh, las costillas se deben de ver más o menos en los 9 espacios intercostales. Es importante también diferenciar el emitoras izquierdo y el emitoras derecho y el emitoras izquierdo. También se debe de visualizar muy bien la clavícula con la conexión esternoclavicular, la columna. Todas estas cosas las tenemos las debemos de tener en cuenta al momento de examinar una radiografía y poderla evaluar si quedó bien o si quedó mal. Muchas gracias. Buen día para todos, mi nombre es Jason Andrés Soros Penao. El día de hoy en el día de imaginología convencional les voy a hablar un poco del abdomen. Anatomía del abdomen. El abdomen humano es una cavidad crucial que alberga múltiples órganos vitales. Conocer su anatomía es esencial para entender su función y salud. Partes del abdomen. El abdomen se divide en 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Esta división facilita la localización de órganos y identificación de problemas médicos. Órganos internos. El abdomen contiene órganos vitales como el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, el vaso. Cada uno tiene función esencial para la digestión y el metabolismo. Para facilitar su exploración clínica, el abdomen se divide de 2 maneras: en 9 regiones o en 4 cuadrantes. Las 9 regiones son: hipocondrio derecho, aquí podemos encontrar el hígado, lóbulo derecho, vesícula biliar, partes del colon. En el hipogastrio podemos encontrar parte del estómago, páncreas, parte del hígado, parte del duodeno. En el hipocondrio izquierdo podemos encontrar el vaso, parte del estómago, parte del colon, la cola del páncreas. En el flanco derecho podemos encontrar lo que es el colon ascendente y riñón derecho. En el mesogastrio podemos encontrar lo que es el intestino delgado o parte del colon transverso y la aorta. En el flanco izquierdo podemos encontrar lo que es el colon descendente y el riñón izquierdo. En la fosa ilíaca derecha podemos encontrar lo que es el apéndice, el ciego y parte del intestino delgado. En el hipogastrio podemos encontrar lo que es la vejiga y parte del intestino delgado. Y en las mujeres el útero. En la fosa ilíaca izquierda podemos encontrar lo que es el colon sigmoide y parte del intestino delgado. Proyecciones básicas: anteroposterior y posterior anterior. En la proyección anteroposterior, cúbito supino, la posición de la estructura del paciente acostado, los brazos extendidos fuera del campo de radiación, abdomen alineado con el chasis. Proyección anteroposterior. Tamaño del chasis: 35 por 43 centímetros. Radio centrado en la línea media a nivel de la cresta ilíaca. Criterios a evaluar: visibilidad del diafragma sin rotación, contraste adecuado, marcadores anatómicos y visibles. Proyección posterior-anterior. Posición de la estructura: paciente de pie, abdomen alineado con el chasis, brazos fuera del campo. Proyección posterior. Tamaño del chasis: de 35 por 40. Rayo central perpendicular centrado a nivel de la cresta ilíaca.
Criterios a evaluar. Evaluar sin rotación. Visibilidad de la estructura abdominal. Marcadores anal. Criterios de evaluación general. Explicación detallada de los criterios comunes en todas las proyecciones. Simetría. Verificación que no hay rotación del paciente. Visibilidad de diafragma. El borde superior del diafragma debe estar visible. Niveles de contraste. Debe observarse claramente la diferencia entre tejidos blandos y huesos, sin artefactos, ausencia de objetos externos en el interfieren con la imagen. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Camilo, estudiante de Tecnología en Imágenes Diagnósticas y Radiológicas. En este momento, entonces, les voy a explicar sobre el protocolo de columna cervical, fue el tema que elegí. Les voy a entonces explicar la proyección antero-posterior. El tamaño entonces del chasis sería 18 por 24 longitudinal. El rayo central tiene una angulación cefálica de 15 grados, entonces la posición cefálica sería 15 grados, le elevamos un poquito entonces hacia arriba, que esa es la posición cefálica. Incide sobre el cartílago tiroideo, que sería entonces por esta parte. La angulación nos permite superar el maxilar inferior y compensar la curvatura de la columna cervical. Entonces, la distancia del foco de la película sería de 1 metro. La técnica aproximada entonces sería de 56 de kilovoltajes y 32 miliamperaje. La posición del paciente entonces sería en bipedestación o de cúbito dorsal. El plano medio sagital del cráneo perpendicular al plano de apoyo y debe coincidir con la línea media de la mesa. Entonces sería en esta posición, recostado entonces contra el booking y elevar entonces la cabeza hacia arriba, o sea, en posición cefálica, los 15 grados. Los criterios de evaluación serían entonces visualizar desde la C3 a la E2. Vamos a mirar entonces acá en la radiografía resultante, que vemos cómo están las vértebras, entonces, perdón, las partes de la columna cervical. Aquí entonces vemos la C1, la C2, la C3, la C4. No, C1, vemos el cursor, C2, C3, C4 y C5. Y acá hacia abajo serían ya la columna entonces dorsal o torácica, que sería entonces de la T1 a la T12. Entonces vemos también cómo está el booking, cómo está entonces acá, cómo incide el rayo en la parte tiroidea y cómo se le da entonces el paciente con una angulación cefálica de 15 grados. Muchas gracias, compañeros. Hola, mi nombre es Jerónimo Betancourt Mejía, soy estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD y hoy voy a hacer una exposición de un protocolo. El tema que escogí, que fue la columna lumbar. Permítame, comparto pantalla. Listo, creo que ahora sí. Bueno, como venía mencionando, voy a hablar sobre un protocolo de la columna lumbar. En este caso, voy a hablar sobre un protocolo de una proyección básica pues de esta, ¿cierto? Esta va a ser la proyección
AP o PA, que vendría siendo la AP sería anteroposterior o PA sería postero-anterior, ¿cierto? Bueno, como principal tenemos que tener que el paciente debe estar en una posición de cúbito supino, como podemos mirar aquí en la imagen, ¿cierto? De cúbito supino con las piernas paralelas y flexionadas y con la cabeza en una almohada, pues la cabeza sobre una almohada. O para tomar la proyección PA, que es esta que podemos ver aquí en la parte de arriba, el paciente debe estar en decúbito prono o en posición erguida, ¿cierto? El tamaño del chasis para esta radiografía tiene que ser de 11 por 14 longitudinal, ¿cierto? El rayo central. El rayo central se debe centrar a nivel de L3, que vendría siendo esta vértebra de acá, ¿cierto? Que se puede localizar sea por palpitación del borde costal inferior. Este debe estar a 4 centímetros de la cresta ilíaca, que vendría siendo por esta parte de acá, ¿cierto? Y bueno, como criterios de evaluación se deben de visualizar las 5 vértebras, ¿cierto? Las 5 vértebras lumbares, em, los discos, los discos que podemos ver, los discos intervertebrales, el hueso sacro, que vendría siendo este de acá, no sé si se alcanza a ver, las palas ilíacas, que vendrían siendo estas de acá, y la articulación sacroiliaca, que vendría siendo esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, así terminaría como esta explicación sobre este protocolo de esta proyección anteroposterior o posteroanterior de la columna lumbar. Hola, mi nombre es Jaime Andrés Cañuela Vélez, estudiante de Tecnología en Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Y en este video vamos a hablar sobre el protocolo de estudio de la columna sacrocoxígea. La radiografía de la columna sacrocoxígea es crucial para diagnosticar problemas en la base de la columna, especialmente en el sacro y el coxis. Este estudio se utiliza para identificar fracturas, malformaciones congénitas y alteraciones degenerativas que afectan la función y provocan dolor, obviamente en esta zona, debido a que el sacro y el coxis son esenciales para el soporte y el equilibrio corporal. Una interpretación precisa de estas radiografías es fundamental para un diagnóstico y tratamiento eficaz. El objetivo es explicar detalladamente, el objetivo pues, de este trabajo es explicar detalladamente los pasos y consideraciones básicas para realizar un estudio radiológico sacrocoxígeo. La importancia radica en que estos estudios son claves para diagnosticar fracturas, dislocaciones y malformaciones en el sacro y el coxis. La correcta identificación de estas alteraciones permite planificar un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida del paciente. Las técnicas radiográficas y criterios de evaluación, ya que los estudios incluyen varias proyecciones como la anteroposterior, lateral y además algunas proyecciones adicionales, y específicamente dos, que si son pues obviamente necesarias de acuerdo a criterio médico. El protocolo también detalla cómo debe colocarse el paciente, el tamaño del chasis y utilizar el posicionamiento del rayo central. Presentaré a continuación dibujos propios y cómo se espera que quede una radiografía de acuerdo a su proyección. Entonces hablaremos de la proyección AP, la posición de la estructura. El paciente debe ir en decúbito supino, o sea, boca arriba, con las piernas extendidas y los brazos a los lados. La proyección AP o anteroposterior, el tamaño del chasis debe ser de 24 por 30 centímetros o traducido a pulgadas 10 por 12. El rayo central debe ir dirigido perpendicular a nivel del centro del sacro, aproximadamente 5 centímetros por encima del pubis. La radiografía resultante muestra una vista frontal del sacro y coxis con las alas del sacro simétricas y la articulación sacroiliaca visible.
Criterios de evaluación: el sacro debe estar centrado y sin rotación. Se deben visualizar claramente las articulaciones sacroiliacas y no debe haber superposición del pubis sobre el coxis. Hablemos ahora de la proyección lateral, la posición de la estructura. El paciente debe ir en decúbito lateral, o sea, acostado de lado, con las rodillas ligeramente flexionadas para mayor estabilidad. El tamaño del chasis es igual que el anterior, 24 por 30, que traducido a pulgadas es 10 por 12. Rayo central debe ir perpendicular al sacro, aproximadamente 5 centímetros por detrás de la sínfisis del pubis, es decir, a nivel de S2. La radiografía resultante visualiza la lateral del sacro y coxis con las vértebras bien alineadas. Los criterios de evaluación: el sacro y el coxis deben estar completamente visibles sin superposición ósea. La región del sacro debe ser clara con las vértebras superpuestas correctamente. Y la densidad debe ser suficiente para diferenciar estructuras óseas del tejido blando. Hablemos de proyecciones adicionales. La proyección AP axial del coxis. Vemos un dibujo propio, además en la radiografía debidamente referenciada vemos que al paciente se le puede instalar un rollo debajo de las piernas para una mejor visualización de dicha imagen que queremos proyectar, que queremos observar. La diferencia con la proyección AP simplemente es la angulación del rayo central. Entonces, hablemos específicamente de cómo se debe tomar esta radiografía. La posición de la estructura: paciente en decúbito supino, similar a la proyección AP estándar. La posición se debe llamar AP axial. Tamaño del chasis: 18 por 24 centímetros, igual que todas las anteriores. El rayo central va dirigido, y ahí es donde radica la diferencia, con un ángulo de 10 a 15 grados caudal, centrado a 5 centímetros por encima de la sínfisis púbica. La radiografía resultante: visualización clara del coxis con mínima superposición del pubis. Los criterios de evaluación: vemos que el coxis debe estar centrado y no superpuesto con las estructuras pélvicas. Las vértebras coxígeas deben ser alineadas y visibles en su totalidad. Hablemos ahora entonces de la proyección AP oblicua sacroiliaca, que es una proyección adicional para este video. Visualizaremos en la radiografía referenciada una anomalía de la articulación sacroiliaca, y esto es precisamente lo que se busca en esta proyección, poniendo al paciente sobre una superficie o rollo elevado de la parte que queremos visualizar, obviamente en la espalda. La posición de la estructura: paciente en decúbito supino con rotación de 25 a 30 grados hacia el lado de interés. La proyección es oblicua. El tamaño del chasis igual que en las anteriores, 24 por 30 centímetros, 10 por 12 pulgadas. El rayo central debe ir perpendicular al lado del sacro y dirigido a 2.5 centímetros por dentro de la espina ilíaca anterosuperior. La radiografía resultante: visualización clara de la articulación sacroiliaca del lado elevado. Los criterios de evaluación: la articulación sacroiliaca debe estar bien visualizada sin superposición del sacro. Las alas del ilion y sacro deben ser visibles de forma simétrica, con buena definición de la articulación. Muchas gracias.